Hola, muy buenas tardes. Aquí iniciamos Conexión Digital en el día de hoy. Conexión Digital hoy con este nuevo criterio, con el nuevo criterio que agregó el ministro Jaime Mañalich en el día de hoy para contabilizar los casos de personas notificadas o confirmadas por por coronavirus en el país. Em, Hasta el momento, la información que se entregaba a diario respecto de casos confirmados eran personas con síntomas que al tener síntomas se les había realizado un examen de PCR y había dado positivo. Esos eran los casos confirmados y los que se informaban todos los días y que en el día de hoy, como nuevos casos confirmados, se reportaron 520 respecto del informe del día de ayer. Y lo que agregaron hoy día, la cifra que se agregó en el día de hoy, es que además de estos casos confirmados, en que son con síntomas y con PCR positivo, con examen positivo, son casos confirmados, pero de personas sin síntomas, a las cuales se les realizó examen de PCR y dieron positivo. En esta situación, el ministro informó entonces 250 casos que dieron positivo no teniendo síntomas y que se le hizo un examen. Ahora, si bien Chile aplica el test de manera amplia, el test de PCR de manera amplia, siempre es a personas a casos sospechosos de estar contagiados. En muy pocos lugares, tal vez algunas clínicas privadas, alguien que no tenga fiebre podría ser que le aplicaran un test de PCR, pero hasta ahora el protocolo es que esos test de PCR se aplican en personas que tienen síntomas y entre esos síntomas está la fiebre por sobre 37,8 grados. Y esa es una política similar en muchísimos países del mundo, el no aplicar el PCR de manera tan amplia a personas que no tengan síntomas, y tiene que ver con utilizar de manera eficiente la cantidad de tests que se tienen o la capacidad de procesamiento que hay de los tests. Y entonces se prioriza la aplicación de estos a quienes efectivamente tienen muchísimas más probabilidades de estar contagiados, porque incluso tienen síntomas relacionados con esta enfermedad. Y eso era lo que hasta ahora se contabilizaban y se daban a conocer como casos confirmados en Chile y que hoy se agrega este nuevo criterio. Obviamente, al agregar este nuevo criterio, se provoca un alza inmediata en el número de casos contagiados o casos confirmados como positivos. Eso es algo evidente, ¿no? Sí, porque se amplía el universo. Por lo tanto, uno puede sumar 520 más 250, entonces un total de 770 casos en el día de hoy. Sin embargo, estas estadísticas van a ser entregadas de aquí en adelante de manera separada. Pero más allá de eso, quería primero que revisáramos, que conversáramos un poco, contarles que este cambio de protocolos o de criterios que se utilizan para dar a conocer los casos de personas contagiadas, estos cambios de protocolo se han realizado en todo el mundo. No es que se agreguen, no es que sea Chile el único país. Y de hecho, déjenme mostrarle una imagen. Esperen un segundo. Ahí está. Por ejemplo, acá en esta imagen dice el gobierno cambia de criterio de protocolos para contagiados y obviamente ese no es el ministro Mañalich, esa persona es el encargado del tema de salud en España. España, por ejemplo, ha cambiado varias veces el protocolo el criterio que se utiliza para incorporar los casos de personas que son contagiadas y se consideran casos contagiados confirmados. China modificó el protocolo 7 veces en un mes. Ahora, se entiende que en el caso de China era porque era el primer país y por lo tanto no había tanta claridad respecto a cuáles eran los criterios que se tenían que utilizar. Pero España, que viene en una segunda ola de contagios que corresponde a la de Europa, ha cambiado bastantes veces el protocolo y eso ha provocado críticas de la prensa y de otras personas. Acá dice enésimo cambio de criterio para contabilizar casos de COVID y así. Este es otro, por ejemplo, de Francia, un cambio de criterio durante la pandemia, cómo cuenta Francia los casos de coronavirus. Y este cambio de criterio, oigan, esto no tiene tanto tiempo, esto es una nota del 24 de abril, este cambio de criterio, por ejemplo, significó que aumentara el número de fallecidos, no es que hubiese muerto más gente, sino que aumentó el número de fallecidos en 1000 de un día para otro. 1000 casos más de un día para otro porque se cambió el criterio que se utilizaba.
Bueno, y como les decía, bueno, en España se ha cambiado muchísimo. El último cambio fue en el día de ayer, en que se decidió ya modificar, porque en un minuto se incorporó y se unió la suma de casos de personas que daban positivos en el test de PCR y personas que daban positivo en estos exámenes que se realizan para ver los anticuerpos. Y esa mezcla de data produjo también todo un problema para quienes estaban realizando investigación epidemiológica y seguimiento. Produjo bastante confusión también el último cambio, como les digo, en el criterio, sucedió en el día de ayer, en que al final se decidió eliminar de la entrega de datos públicos aquellos que tenían que ver con lo de los anticuerpos y ahora en España se vuelve a entregar solo la información asociada a los de a los casos de confirmados por PCR, o sea, por este examen que también es el que se realiza acá y la misma situación que se realiza acá. Bueno, entonces ahora para darles un poco el panorama internacional, que efectivamente estos cambios de criterios se realizan o se suman nuevos criterios, y en este caso, en el caso de Chile, que es el que estamos conversando en Conexión Digital, se suma el criterio de casos asintomáticos que dieron positivos en PCR. Cuando se dio a conocer esto hoy por parte del ministro de Salud, Jaime Mañalit, hubo varias críticas, suspicacias en Twitter y en otros medios. Entonces, bueno, para saber efectivamente qué razones están detrás de esto y de qué y cómo sirve o aporta o por qué se realiza, para Conexión Digital conversé con la doctora Jimena Aguilera. Ella es una epidemióloga experta y que justamente es parte del comité asesor que trabaja que asesora, la repetición, al gobierno en estos temas. Es un órgano independiente en todo caso. Y la doctora Aguilera me señaló que el fin de semana pasado, en la reunión que ellos tuvieron, justamente sumaron e insistieron en una estrategia que ellos quieren que el país implemente, que Chile implemente, y que sea aún más proactivo en la detección de casos. Porque mientras más proactivo se sea en la detección de casos, más rápidamente se puede aislar o poner en cuarentena a las personas que efectivamente tienen el virus de manera activa y que pueden contagiar a terceros. Y de hecho ellos han propuesto también que se hagan exámenes a grupos específicos de la población que están en contacto con otras personas, choferes del Transantiago, por ejemplo, bomberos, etcétera, o que trabajen en áreas claves de la economía. Justamente en la reunión del fin de semana y en la minuta que ellos sacaron ese día, lo que pedían era que se incluyeran el caso de asintomáticos, porque son personas y que se incluyera el caso asintomático y que se realicen más test de PCR para estos grupos específicos, porque como les decía, son personas que tienen el virus activo pero que no lo saben, y como no lo saben porque no tienen ningún síntoma, entonces continúan con sus actividades habituales. La doctora Jimena Aguilera también me señaló esta, que la manera de registrar o llevar adelante o mantener los informes de estos casos, o sea, personas que dan positivo, con contagio positivo, pero que son asintomáticos, siempre tiene que darse de manera desagregada o separada de los casos de contagiados positivos con síntomas. ¿Y por qué? Y esto es muy importante. Porque para otras estadísticas epidemiológicas que se tienen que obtener, hay que separar a quienes están enfermos de quienes no están enfermos, y quienes son asintomáticos no están enfermos, pese a que pese a que tienen el virus activo, pero no están enfermos. Y por ejemplo, para calcular la tasa de letalidad, eso se hace solo sobre las personas que están sintomáticas, o sea, sobre los que están enfermos. Por lo tanto, esa información se tiene que entregar desagregada. En el Ministerio de Salud lo que me dijeron el día de hoy es que esta información efectivamente lo que se va a hacer es que se va a entregar el total diariamente, el total de personas contagiadas, y luego se va a separar entre los que están enfermos y los que no están enfermos. Así es como se va a distinguir y así es como tenemos que empezar a acostumbrarnos a recibir esta información en los próximos días. Entonces, bueno, no es una rectificación de casos o de estadísticas como han señalado algunos. Si uno efectivamente habla con los expertos, es la suma de un nuevo criterio para contabilizar los casos, y seguramente vamos a tener otros nuevos criterios también para seguir sumando, por ejemplo, cuando se defina
realizar test de anticuerpos en algún minuto de manera más masiva. En todo caso, ante la pregunta que le hice al Ministerio de Salud de si efectivamente van a aumentar el número de test que van a realizar de PCR, o sea, el que ahora se considera como más confiable porque muestra el virus activo, si es que van a aumentar esos test, me señalaron el Ministerio de Salud que eso está en evaluación aún. Pero claramente el comenzar a separar esa estadística pareciera una señal en esa línea, ¿no? Bueno, esto fue Conexión Digital. Yo soy Nancy Castillo. Recuerden, de lunes a jueves estoy acá. Y si quieren escuchar el programa Conexión con Ramón Ulloa y Carolina Roejola, 103.3 en cualquiera de las plataformas. Muchas gracias por haberse unido, a todos los que se han unido. Muchas gracias a todos ustedes, pero no los alcanzo a mencionar. Chao.